¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos una vez más a estas sus clases en línea. Justamente el día de hoy vamos a tratar el tema justamente de lenguaje y comunicación. ¿Vale? Básicamente vamos a dar unas definiciones claras sobre qué es la lengua, qué es el habla, cómo funciona la comunicación y cuáles son esos elementos primordiales para que se pueda llevar a cabo la comunicación. Vamos a ello. En primera, ¿qué cosa es el lenguaje? Básicamente, el lenguaje es toda aquella capacidad humana justamente para comunicarse a través de símbolos, ¿vale? Es decir, todo aquello que el ser humano realiza para poder transmitir un mensaje, ¿vale? El ser humano hace uso de diferentes recursos para expresar lo que piensa y lo que siente. Todas esas habilidades se le va a llamar o se le denomina más bien lenguaje, ¿vale? Es muy diferente a los animales, por ejemplo. Los animales tienen un sistema comunicativo básico, ¿no? Un sonido, ¿no? El olfato, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero el ser humano tiene esta capacidad única de adaptarse para transmitir su pensamiento o su sentimiento, ¿no? Al fin y al cabo es un mensaje. Por eso el ser humano es el único que tiene la facultad del lenguaje, ¿vale? Ahora, ya viendo qué cosa es el lenguaje, nos enfocaremos a algo que parte del lenguaje, que se llama lengua. Lengua o idioma es lo mismo, ¿vale? La lengua es el sistema de signos con significado convencional que al combinarlos proporcionan sentido y expresan mensajes, ¿vale? Es decir, cualquier lengua, el español, el maya, el zapoteco, el francés, el alemán, el tzotzil, cualquier lengua del mundo, cualquier idioma que tiene su propio sistema de signos y símbolos que al combinarse pues crean mensajes. Básicamente eso es una lengua, ¿no? Entonces, tienen un significado convencional porque hubo una convención, un grupo de personas que determinó que tal o cual símbolo significa algo, ¿vale? Bueno, aquí ustedes ya pensarán en cualquier ejemplo de lengua, ¿vale? Y eso les permite usar la lengua para poder comunicarse. Básicamente es eso, ¿no? Ahora bien, el uso de esa lengua se le va a denominar habla, ¿vale? ¿Y qué cosa es el habla? El habla es aquel uso particular que cada individuo tiene sobre su propia lengua, su lengua materna, ¿vale? Es decir, la forma en que se expresan tan diferente a cada persona. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En un salón de clases, este, todo un grupo de 50 chicos puede hablar el español, ¿vale? Habla la lengua española. Pero hay una sola lengua en común, que es la lengua materna, el español, pero hay 50 tipos de habla, ¿vale? Cada individuo tiene su propio habla. No todas las personas usan el mismo habla, ¿no? ¿Por qué? Porque interfieren otro tipo de factores. Por ejemplo, las palabras que estás acostumbrado a utilizar, ¿vale? Eso interfiere mucho. No, yo hablo con cierto tipo de palabras, yo uso mucho la palabra cosmogonía, por ejemplo, que puede que esté o no en el vocabulario de alguien más, ¿no? Entonces, dependiendo de las palabras que yo uso, también me identifica, ¿no? El habla te da también tus propios rasgos de identidad, de dónde vienes, de qué hablas, por ejemplo, ¿no? Cómo lo hablas, el tipo de acento que utilizas, ¿no? Entonces, el habla es lo particular, ¿no? Usar la propia lengua de forma particular. Entonces, de esa manera distinguimos qué es el lenguaje, una capacidad humana. ¿Qué es la lengua? Un sistema de signos que al combinarse tienen un significado, ¿vale? Y estos se caracterizan porque son unidades finitas
¿vale? Y pueden usarse para combinaciones infinitas, ¿no? Esa es la lengua. Y el habla es el uso práctico, pragmático de ese sistema de signos individual, ¿vale? Cada persona tiene su propio habla. Muy bien, continuamos precisamente con que entonces, ya que sabemos qué es la lengua, qué es el lenguaje, qué es el habla, sería preciso determinar qué cosa es la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual las personas transmiten y reciben información, ¿vale? Ideas y sentimientos utilizando diversos canales como el habla, la escritura o los gestos. Involucra un emisor que envía un mensaje, ¿vale? Un receptor que lo interpreta y una retroalimentación que ayuda a ajustar el intercambio. Eso es fundamental para la comunicación. Si bien todo nos brinda información, no todo es comunicación. Eso es importantísimo, ¿vale? La comunicación solamente se logra si se lleva a cabo la retroalimentación, ¿vale? Ahorita lo explicaremos más adelante, pero básicamente si no hay retroalimentación no hay comunicación, ¿vale? Hay una intención comunicativa que no es lo mismo, ¿vale? Es esencial para la comprensión mutua y la interacción efectiva en cualquier contexto social, ¿vale? El ser humano, por el simple hecho de estar vivo, tiende a comunicar, ¿vale? Ahora bien, que si hay o no retroalimentación, eso es pues un punto y aparte, ¿no? Vamos a ver justamente con mayor detalle cómo funciona la comunicación. Miren, aquí tenemos un plano básico, un diagrama muy básico sobre la comunicación. También se le puede llamar circuito del habla. De cierta manera tiene sus elementos, ¿no? El emisor, que lo tenemos de este lado, ¿vale? Es el que crea el mensaje, que tiene una intención comunicativa, crea el mensaje. Aquí tenemos, pueden ver ustedes que viaja el mensaje. El mensaje, pues, es justamente la información que se desea transmitir y llega a un receptor, ¿vale? Que es, por su nombre lo dice, ¿no? Quien recibe esa información. Ahora bien, en este plano de envío y recibo, el mensaje, hay en juego otros tipos de elementos. Por ejemplo, el canal. El canal no es otra cosa más que la vía de transporte del mensaje. Es decir, es aquello que permite que llegue el mensaje. Vamos a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, ahorita mismo yo soy el emisor, ustedes son los receptores. Bueno, si estuvieran presencialmente conmigo, fueran receptores auditivos, ¿no? Gracias al sonido llega el mensaje. Entonces el canal fuese la voz, o incluso de una forma más primitiva, fuese el mismo aire que permite que viaje el sonido, ¿vale? Y ese sonido viaja el mensaje codificado, ¿vale? Hacia ustedes. Entonces, el canal es aquello que permite que llegue el mensaje o que viaje el mensaje. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando mando un WhatsApp a mis padres, por ejemplo, el canal podría ser la señal satelital si tengo datos, ¿no? Cuando enviar el mensaje, o podría ser el Wi-Fi si estoy en una red local, por ejemplo, ¿no? Entonces, de cierta forma, aquello que ayuda a que el mensaje llegue, a eso lo vamos a conocer como canal. Ahora bien, tenemos también el código, que es muy interesante, porque el código debe de ser utilizado tanto por el emisor como el receptor, ¿vale? Los dos deben de conocer el código porque el mensaje va codificado siempre. Dirán, "No, entonces, ¿cuál es el código, profesor?" Bueno, el código, el que estamos utilizando, por ejemplo, ahora mismo es el idioma español, por ejemplo, ¿no? El mismo español es el código. Ustedes me entienden lo que les digo porque usan el mismo código que yo, el español,
¿vale? Si yo, por ejemplo, cambio el código a otro, por ejemplo, otro idioma como el inglés, ¿no? No todos usan ese mismo código, por lo tanto no se llevaría a cabo la comunicación, ¿no? Entonces, el código es aquello que está de cierta manera codificando el mensaje, ¿no? Mis pensamientos o mis sentimientos o mis opiniones las debo de codificar en un idioma, en una lengua, para poder ser transportadas a un receptor. Y ese receptor las recibe, las descodifica, ¿vale? Porque usa el mismo código que es el español y asimila la información que yo le transmito. Así que de cierta manera esa es la importancia del código. Ahora bien, también tenemos otro elemento que será el contexto, ¿vale? Se necesita siempre de un contexto para que se logre la comunicación. Vaya, se tiene que pensar en que no solamente basta con que yo mande mensajes para que se haga la comunicación, sino estos mensajes tienen que estar hilados a un entorno, ya sea a un lugar o a un tema, ¿no? Si usted, por ejemplo, llega con alguien y le pregunta, ¿vas a ir mañana? Así de la nada, ¿no? Puede ser que no entienda de lo cual se refiere, ¿no? Lo que le va a pedir el receptor es contexto. No, pues es que él y yo estamos en un equipo de fútbol, mañana ya perdimos un juego, mañana vamos a jugar y si no va, vamos a volver a perder, por ejemplo, ¿no? Ya hay un contexto elaborado, ¿no? Una referencia al entorno, ¿no? Entonces, el contexto es de suma importancia para que la comunicación pueda, de cierta manera, existir, ¿no? Y ahora bien, tenemos ahí los 6 elementos primordiales: el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el contexto. Ahora bien, hay algo importantísimo: falta la retroalimentación. ¿Qué cosa es? La retroalimentación no es más que el juego de papeles, el intercambio de papeles entre el emisor y el receptor. Un ejemplo básico es, usted le hace una pregunta a una persona: ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Y esa persona le responde: no, pues yo me llamo Ernesto y tengo 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, de cierta forma, él pasa a ser de receptor a emisor. Ese es el juego de papeles, ¿vale? Hay un intercambio de diálogos. A eso se refiere la retroalimentación, ¿no? Véanlo de esta forma, ¿no? Se necesita de retroalimentación para que exista una comunicación completa. Si no, se queda solamente ahí vaga la comunicación y no sabemos si efectivamente llegó o no el mensaje, porque no hay respuesta por parte del receptor, ¿vale? Y ya para terminar, tenemos un concepto que, como si no fuera menos, algo que impide la comunicación es el ruido. No solamente hay ruido físico, ¿no? Ruido, hay muchas clases de ruido, ¿no? Se llaman barreras comunicativas. Estas, de cierta manera, están ahí presentes para obstaculizar o incluso inhibir la comunicación, ¿no? A veces por condiciones climáticas no se puede dar una comunicación, que son las barreras físicas, o porque no se conozca el mismo código, se le llama barrera semántica, ¿no? Ruido es todo aquello que impida la comunicación, ¿no? No vamos a ahondar tanto en él, pero es de suma importancia que se entienda, ¿no? Que el ruido puede existir, ¿no? Y ese siempre estará impidiendo la comunicación y merece la pena ser estudiado, ¿vale? Muy bien, chicos, pues estos serán los elementos comunicativos. Hemos visto ya lo básico: lenguaje, lengua y habla, qué es la comunicación y cuáles son los elementos comunicativos. Muchísimas gracias.